Mientras el cinismo y la hipocresía se siga apoderando de los representantes populares pertenecientes a la Cuarta Transformación, seguirá existiendo esa inconformidad de algunos sectores de la población que han manifestado que la corrupción sigue permeando como antes, como cuando había presidentes neoliberales, como cuando gobernaba el PRI o gobernaba el Partido Acción Nacional. Ese cinismo puro de Adán Augusto López Hernández, actual senador de la República en esta legislatura, la 66ª, coordinador de la bancada de senadores de Morena, es ya prácticamente insoportable y es un insulto a la población. No cabe duda que Adán Augusto López Hernández siente que en estos momentos las cosas no le han salido como él pretendía que le fueran a salir, y es que López Hernández en su momento se sintió protegido, cobijado bajo el manto de López Obrador, su hermano, su brother, su paisano en Tabasco, y ahora este señor pues ni siquiera ha manifestado o se ha pronunciado en favor de él, y me refiero a López Obrador porque ni siquiera sale, ni siquiera expresa, no opina, sigue escondido en su rancho, en el último rincón de la chingada, así se llama el rancho, en el último rincón de la chingada de su propiedad en Palenque. No ha expresado absolutamente ningún comentario que pueda de alguna manera favorecer o no a sus protegidos, a sus muchachos, a sus correligionarios con los que empezó su movimiento en su natal Tabasco. Adán Augusto López Hernández es una muestra clara de la corrupción que sigue permeando en la política mexicana. Llegan al poder y se olvidan de lo que finalmente prometieron, y además, como un mantra, repitieron durante 6 largos años que duró el sexenio de López Obrador: no robar, no mentir, no traicionar. 3 preceptos, 3 conceptos que jamás López Obrador cumplió al pie de la letra, y que cuando menos disimuló mucho más que su herencia que dejó política. Hoy vemos cómo prácticamente la clase morenista, la clase política morenista sigue sometida a una crisis que al final del día le va a generar resultados electorales adversos, y esto es al tiempo, porque una cosa es el apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de este país, que acaba de cumplir su primer año, su primer mandato, y que va por el segundo, y otra cosa es solapar a la caterva de ladrones, de ampones que dejó López Obrador, incluyendo a Adán Augusto López Hernández. Hoy, todos los señalamientos, todas las acusaciones, todo lo que uno se puede imaginar de las prácticas corruptas de los políticos, las encarna Adán Augusto López Hernández. Desde el cinismo característico de los legisladores del viejo priato, hasta la red de amponería que tejió con Bermúdez Requena, Hernán Bermúdez Requena, a quien él colocó como su secretario de Seguridad Pública. Desde las mentiras una tras otra, porque ahora resulta que Adán Augusto es ganadero y que por eso tiene tanto dinero, hasta decir que él es uno de los mejores notarios que tiene Tabasco y que el que más trabajo tiene, y que por eso ha amasado esa fortuna de la cual pues ya no puede esconderla, porque el dinero y el amor no se esconden. Y López Hernández ha sido un cínico de la política. Por cierto, hay quienes aseguran
que el señor Adán Augusto López Hernández ha tratado de refugiarse con sus amigos, amigos que lo han ido dejando poco a poco solo. Y la verdad es que la presidenta Claudia Sheinbaum, sin ensuciarse ni siquiera las zapatillas, ha tratado el lodazal que ha dejado López Hernández, lo ha tratado de una forma muy, muy política. Porque, claro, trata de justificar algunas cosas, pero en el fondo Claudia Sheinbaum no va a tolerar y no va a perdonar jamás los agravios que se hicieron en su momento cuando el tonto macuspano López Obrador, tonto entre comillas, macuspano López Obrador, por no decirle más feo, hizo que los mismos integrantes de su grupo selecto disputaran la presidencia o la candidatura a la presidencia de la República, y en ese momento Adán Augusto López Hernández trató con conductas misóginas, ese sí tenía conductas misóginas, con conductas que pueden calificarse como violencia política en razón de género, al actual presidente. Hay que recordar esa famosa fotografía de una de estas revistas que surgen en las campañas o en las campañas internas de los partidos para promover a sus aspirantes. Aquella imagen en la que él estaba al frente, en primer plano, y en un segundo plano Claudia Sheinbaum, quien era una de las corcholatas que al final se logra imponer y lograr la candidatura sobre los demás, sobre Monreal, sobre Adán Augusto, sobre el señor Noroña. Hay que recordar esa imagen. Hoy Adán Augusto López Hernández ya por dignidad debería dejar la coordinación de senadores en Morena, porque ¿quién ha metido las manos realmente por este hombre? ¿Quién? ¿Quién realmente ha salido en su defensa? Salvo algunas declaraciones ahí más obligadas por una solidaridad a lo mejor de partido de Ricardo Monreal, cuando dijo, bueno, es que se lo están acusando de cosas que no ha hecho, y como tratando de justificar las pillerías del pillo. La política ha cambiado, Claudia Sheinbaum ha cambiado la forma en la segunda etapa de la cuarta transformación, las formas han cambiado. Claudia, poco a poco, la presidenta con A, ha tratado de irse alejando cada vez más de ese grupúsculo de poder que se sentía intocable y que López Hernández, Adán Augusto López Hernández, encabezó. Se están quedando cada día más solos frente al poder. Y hoy le digo a usted, hoy 2 de octubre, el poder no se comparte, y Claudia Sheinbaum lo ha entendido así. No está de acuerdo Claudia Sheinbaum con tener a esos protagonistas que se creen los padres de la cuarta transformación, porque estaban muy cerca del macuspano. Pero mientras el macuspano sigue escondido en el último rincón de Palenque de su finca denominada La Chingada, en el último rincón de La Chingada, pues las cosas van a ir cambiando, y Claudia cada día más, dentro de estos 5 años que le quedan, irá tomando el control político que le disputó en su momento Noroña, el señor Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, todas esas corcholatas que así les llamó López Obrador, y que la única intención que tenía era pues aparentar alguna democracia que él solo pensaba en su mente que nunca se iba a dar, porque al final del día pues él se iba a decantar por la actual presidenta. Hoy
2 de octubre, ese 2 de octubre que no se olvida, ese 2 de octubre que pareciera quedar en el olvido de quienes hoy gobiernan a nuestro país. Alguien dijo por la mañana, los hijos del 2 de octubre hoy gobiernan México. Parece que no, porque son iguales de corruptos que los que en su momento gobernaron ese país, que los Díaz Ordaz, que los Echeverría, que los López Portillo, que los de la Madrid Hurtado, que los Salinas, son iguales de corruptos, o en ocasiones hasta peores, porque no permiten tampoco que les señales y les digas, porque tienen cautiva a una población que lamentablemente, como decía don Porfirio Díaz, está maiciada. Ese gallo quiere maíz, ese gallo quiere maíz, decía don Porfirio. ¿Y a qué se refería? Pues a lo que estamos viviendo con la Cuarta Transformación. En el análisis, al final del día, siguen siendo corruptos, siguen robando, siguen atracando las arcas que pertenecen a todos los mexicanos, porque es la concentración de nuestros impuestos, la administración de nuestro dinero como tal. Bueno, esa administración del dinero que vía impuestos pagamos todos los mexicanos, sigue para ellos siendo el instrumento para tratar de conservar el poder. ¿Cuántos años? No sé. Pueden ser los 5 que restan de la presidenta Claudia Sheinbaum y pueden ser otros 6 años más. Por lo pronto, en este sedazo que ya la presidenta ha implementado, parece, todo indica que ya cuando menos 2 de ellos no podrán llegar al poder. Adán Augusto López Hernández y el otro inútil, vástago, orgullo del nepotismo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán. Acabo de ver en Reforma una publicación, ya que hablamos de los hijos de López Obrador, de Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, participando de manera activa. Sale en una fotografía participando en lo que se denomina el Parlamento Juvenil. Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo del expresidente López Obrador, en una nota de Mayolo López, extraordinario reportero, pues resulta que está participando en ese parlamento juvenil, un parlamento convocado por la legislatura, por el Senado. En la antigua sede del Senado se está llevando a cabo ese parlamento. Él se está involucrando en el trabajo de comisiones para preparar un dictamen y luego ocupar un escaño. Jesús Ernesto López cursa la carrera de Derecho en la Universidad Intercontinental, cuyos estudiantes fueron invitados a participar en el Parlamento por el senador morenista Saúl Monreal, en el patio antiguo de la sede de Cámara de Senadores, en donde pues ahí están los jóvenes. Y ahí está la imagen, aquí se la voy a mostrar en el teléfono, ahí está. Deja que el señor camarógrafo deje de revisar sus textos en su teléfono y nos puede enfocar aquí la cámara. Gracias, señor camarógrafo. Es que estaba ocupado, estaba mandando mensajes. Pero de la misma empresa, que es lo importante. Ahí está, mire. Ese es Jesús Ernesto, Ese es Jesús Ernesto. Ahí está Jesús Ernesto. Un poquito pasadito de peso, poquito. Casi es imperceptible. Y ahí está participando a convocatoria de los hijos políticos de su papá, López Obrador. Esa es la política en México,
Esa es la cuarta deformación, digo, la cuarta transformación, que continúa creyendo que los mexicanos tenemos que soportar como súbditos, no como ciudadanos, las decisiones de legisladores, todos hijos de López Obrador en su gran mayoría. Por eso decía Carlos Garza ayer, a ver, don Eder, yo le pregunto a usted, ¿la presidenta hubiese ganado sin el apoyo de López Obrador? Pues ellos mismos reconocen que fue gracias a López Obrador. El problema es que ya transcurrió un año y la presidenta dice, sí llegué a lo mejor por el viejito macuspano, pero ¿saben qué? Quien gobierna ahorita es la primera mujer que le va a poner un hasta aquí a la misoginia de Morena, a la misoginia del macuspano López Obrador. El poder no se comparte y Claudia Sheinbaum ya lo entendió. Y una muestra es la cama que cada día le tienden más a personajes como Adán Augusto López Hernández, que hoy leía a Luis Cárdenas en su columna de El Universal decir, pues no le queda más que el exilio o la cárcel. Pero como siempre les pregunto a mis amigos de Morena, a mis haters de Morena, ¿ustedes aprueban la corrupción de López Hernández? ¿Ustedes están de acuerdo con esa corrupción manifiesta de Adán Augusto López Hernández? ¿Ya se acostumbraron a que los corruptos morenistas sigan haciendo de las suyas? Yo les pregunto, ¿no les da coraje? ¿No sienten escozor? Si no, bueno, pues seguramente es porque pues les gusta vivir sometidos y de rodillas. Pero no todos en México estamos sometidos y estamos de rodillas. Que les quede claro también, esa parte es importante. Arrancamos este jueves las noticias.